Buenos días. Ya se están empezando a sentir los climas propios del otoño, ¿verdad? Gracias a Dios sobrevivimos al calor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de fundamentos y vamos a ver otro tema fundamental para la Iglesia. Recuerden que estamos estudiando doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Y el domingo pasado estudiamos el tema de los pobres. Acuérdense de los pobres y la responsabilidad que tiene la Iglesia para con los pobres. Hoy vamos a estudiar lo que los cristianos le llamamos la Gran Comisión. Y obviamente espero que recuerden que ya estudiamos el tema del Evangelio, el tema de que es un evangelista. Así que hablar de la Gran Comisión no voy a entrar en muchos detalles porque ya los vimos en distintos temas de fundamentos. Pero quisiera que vayamos por favor a Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es específicamente los últimos versículos, es lo que se le conoce como la Gran Comisión, pero la Biblia no le asigna este calificativo, ¿verdad? La Biblia no dice que esta sea una Gran Comisión, los cristianos lo decimos. ¿Por qué lo decimos? Bueno, si ves el alcance, pues es un gran alcance, ¿verdad? La comisión es algo que se nos encarga y es muy grande en el sentido de su alcance, en el sentido de la enorme tarea que representa y el significado que tiene. Hablar de la Gran Comisión, muchos piensan que es hablar de evangelismo, pero aunque es cierto en parte, la Gran Comisión no todo es evangelismo. Así que vamos a tocar ciertas cosas del evangelismo. Hablamos del evangelio, hablamos del evangelista, pero no hablamos en sí del evangelismo. Pero me parece que la Gran Comisión debe de marcar el rumbo que la iglesia cristiana debe de seguir. Es común ver iglesias con el rumbo perdido cuando no se aplica lo que Jesús nos instruyó en la Gran Comisión. Y te puedes dar cuenta cuando le preguntas a los cristianos a qué van a la iglesia. Pocas veces me ha tocado experimentarlo aquí entre nosotros, personas que porque eran nuevas no lo entendían, o personas, como a veces les digo, ya amañadas o correteadas, es decir, personas que estaban en otras congregaciones, llegan a esta congregación y tienen una expectativa de lo que es la iglesia y se comportan de acuerdo a la expectativa que ellos tienen, no de acuerdo a lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y es común ver a los cristianos que ven a la iglesia como un lugar donde van a alimentarse, donde son suplidas sus distintas necesidades de distintas formas. Y aunque es cierto que en la iglesia puede haber ese tipo de cosas, lamentablemente algunos cristianos lo ven como una relación cliente-proveedor. Lo ven como si este fuese un centro de servicio, donde vienen a ser atendidos. Y de alguna forma consideran que la ofrenda que ellos lleguen a dar se convierte en una especie de pago a cambio de los servicios que van a ofrecer. ¿Me explico? Entonces llegan y tienen la expectativa de que las cosas estén bien de acuerdo a su criterio porque ellos están contribuyendo económicamente y esperan recibir lo que ellos creen que merecen. Algunos vienen buscando motivación. Es decir, llegan agotados de la semana y dicen, yo necesito que me llenen de energías, que me llenen de esperanza, y quieren que alguien les hable de las promesas de Dios para su vida, que normalmente esas promesas están sacadas fuera de contexto y no son para sus vidas. Pero están buscando que alguien les llene de motivación para seguir la semana. Otros vienen a buscar simplemente consejo para sus problemas de matrimonio, de relaciones, de finanzas, de hijos, laborales, etcétera. Vienen a buscar consejo y están esperando que se le atienda. Y algunos se quejan si no reciben consejo con la brevedad que ellos esperan. Otros vienen a buscar información bíblica solamente, ¿verdad? A ver qué aprenden de la Biblia. Y consideran que la ofrenda es el pago para que le estén dando información.
Y por último, me parece que hay algunos que vienen a suplir necesidades sociales. Vienen a ser amigos, a sentirse aceptados, a tener alguna especie de puesto de influencia, vienen porque quieren ser líderes. A veces esas personas son, y no lo quiero decir en mal sentido, pero son totalmente fracasados en la vida secular y buscan la iglesia como un lugar donde puedan sentirse que son alguien. Y son personas que aparentemente están buscando a Dios porque ves que le echan muchas ganas, pero su motivación es ser alguien en la iglesia ya que en la vida no son nada. No sé si me explico. Alguna vez conocí en la universidad, yo estuve en matemáticas, mi esposa también, y éramos muy poquitos, por obvias razones, y todos locos. Entonces, yo primero pensé que yo era el único cristiano, y después de orar y pedirle a Dios en su misericordia, Dios me hizo conocer a otra cristiana, que fue mi esposa Verónica, con quien terminé casándome, no porque era la única cristiana en la universidad, ¿ok? Porque esa era la voluntad de Dios. Pero ella conocía a otros y ella me ayudó a ir a grupos en otras facultades donde había cristianos y me abrió el panorama de que había más cristianos. Pero en la facultad de matemáticas éramos muy poquitos y un día conocí a uno que decía que él era cristiano y se veía muy movido y siempre hablaba de Dios. Y decía, bueno, qué bueno conocer gente así. Pero conforme fuimos avanzando un poco más en conocernos, porque incluso hacíamos juntas en la facultad, decíamos, si eres cristiano, vamos a tener una reunión para saber quiénes son cristianos aquí. 5 o 6 personas a lo mucho en la facultad. Y la característica común de todos esos cristianos, que eran muy movidos, tenían ministerios, algunos tenían sus tarjetas de que son evangelistas, eran pésimos en la escuela. Eran los reprobados, los que no pasan, y en la iglesia eran personas de influencia, pero en la escuela eran totalmente fracasados. Y empezabas a conocerlos y ver que su vida estaba centrada en la iglesia y su vida secular no existía o simplemente no tenían la capacidad de vivirla bien. Entonces la iglesia se convertía en un centro de aceptación, donde son alguien, donde alguien les puede reconocer, donde puedan ser buenos en algo. Y eso es un error. El cristiano debe de ser cristiano dentro y fuera, ¿verdad? No nada más adentro. Y otros, bueno, también me ha tocado conocer donde otros vienen a que los que saben les enseñen a sus hijos a saber las cosas de Dios. O sea, vienen a que se los capaciten. Y eso es otro grave error, porque la responsabilidad de educar a los niños es de sus padres. Y lo que se hace aquí en la iglesia es un apoyo a los padres. No es la educación que los hijos deben de recibir en lugar, o sea, no es la iglesia la responsable de educar a los niños, son los padres de familia. Pero algunos vienen pensando que aquí se los tienen que capacitar. Ellos no saben, no conocen o no hacen la parte que les corresponde, pero están demandando que sus hijos sean capacitados. Y es otro error. Es decir, hay muchas razones por las cuales la gente viene a la iglesia porque no tienen en cuenta la gran comisión. Y lo más grave del asunto es que lo ven como un intercambio. Yo vengo y ofrendo, ¿verdad? Y atiéndeme como merezco. Y algunos incluso, así como cuando van a una empresa, a una tienda de autoservicio, algo no les gusta y demandan hablar con el gerente para que se les trate como merecen. Así ha pasado entre nosotros algunas veces. Alguien que no está de acuerdo con lo que le están dando demanda hablar con el pastor para que se arregle esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo las cosas mal? Aquí se deben de hacer bien. Y piensan que porque ofrendan pueden demandar. Es decir, vienen como clientes a un centro de servicio donde piensan que estamos enfocados en darles lo que se merecen con tal de que dejen su dinero en la caja. Pero nosotros no rastreamos el dinero de nadie, ¿verdad? Nadie sabe quién da y quién no da, ni cuánto dio. Pero imagínate que si se supiera y que el que da mucho demandara recibir conforme a la medida que da, como he visto que pasa en otras partes, la iglesia pierde totalmente el sentido de ser iglesia. Los cristianos no entienden por qué vienen a reunirse. Y lo peor todavía es que hay iglesias que entran al juego y quieren ser competitivas según ese estándar. Ven y checa nuestras instalaciones. Ven y checa lo que te podemos ofrecer. Aquí están las fotos de nuestros salones. Aquí está la foto de nuestro auditorio. Aquí puedes
estoy hablando de cosas genéricas, de no que aquí lo puedes hacer. Aquí puedes venir y comerte unas galletas. Alguna vez salió el tema, oye, ¿por qué en la iglesia, aquí en Árbol Plantado, se puede comer o no se puede comer? Porque cuando estaba el calorón a todo lo que da a nivel lago de fuego, había gente que estaba comiéndose una gelatina. Para los que no son de México, pues gelatina, no sé cómo les llaman en otra parte, ¿verdad? Pero es una bolsita con hielo, con sabor, ¿verdad? Y el objetivo es que te refresque. Decían, ¿cómo dejas que coman gelatina? Bueno, es que no tenemos clima. Y tenemos que contrarrestar el enorme calorón que se siente. Entonces se concedió que se pudieran comprar una gelatina y mantenerse refrescados porque no tenemos la capacidad económica para poner clima artificial aquí, ¿verdad? Y en tiempo de frío igual se permitía que se tomaran un café. Pero si tú quieres traer un sándwich y comer mientras está la predicación, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, la concesión era para que te refrescaras en el calorón o te calentaras en el friazo. Nunca para que te sientas cómodo mientras escuchas. Pero fíjate bien cómo eso, la razón del por qué se hace se va desvirtuando y algunos piensan que es la calidad del servicio que se presta y puedes cuestionar porque no me dejas mejor, pues yo traerme mis snacks, ¿verdad? Voy a estar más a gusto. No, es que no estamos pensando, en ese sentido no estamos pensando en tu comodidad. Era una forma de contrarrestar el clima que nos estaba afectando, ¿verdad? Así que si no hace frío ni calor, no tienes por qué traerte ni tu café ni tu gelatina, ¿verdad? No sé si me explico. Se desvirtúa completamente lo que se hace en la iglesia porque se perdió de vista la gran comisión. Entonces, no venimos aquí a tratar de conseguir tu dinero a cambio de lo que te vamos a dar. Honestamente, lo que hacemos aquí es muy distinto. Pero las iglesias, cuando entran en ese juego a competir por quién tiene mejor instalación, quién te ofrece una predicación más divertida, o incluso quién te ofrece menos predicación, quién te ofrece locura. Yo he escuchado cómo las iglesias se dan publicidad diciendo que aquí todos somos locos, aquí tú puedes ser un loco para Jesús, y te ponen los videos donde están todos saltando y revolcándose a gusto, ¿verdad? Y lo tratan de anunciar como una ventaja competitiva. Bueno, eso es prostituir la iglesia. Por eso, hablar de la gran comisión tiene que hablar del fundamento, el propósito, el camino que toda iglesia cristiana debe seguir y que lamentablemente muchas veces perdemos de vista. Fíjate, leímos en Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y lo primero que quisiera que viéramos de esto es que esta parte, esta gran comisión, la parte que como iglesia nos toca llevar a cabo, porque es imposible que un individuo solo la cumpla. Se requiere a la iglesia funcionando, llevando a cabo esta instrucción de parte de Jesús. Y esta instrucción nos deja ver que es el medio del cumplimiento a la promesa registrada a Abraham. Vamos a Génesis 22, 18. Dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Aquí la palabra descendencia es el hebreo sera. Se traduce como semilla o descendiente. De hecho, la palabra sera es sustantivo masculino singular. O sea, no está hablando de los descendientes, ni la descendencia en forma general, sino de uno en particular. Y dice Gálatas 3:16, donde Pablo menciona este punto, Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Ahora, aquí el problema es nuestra traducción, ¿verdad? Quizás aquí hubiera dicho y a tu descendiente, y ahí hubiese quedado más claro que se refiere a uno. Pero cuando habla de descendencia, partiendo del hebreo que se menciona que es un sustantivo masculino singular, está hablando que un descendiente de Abraham es el que va a bendecir a todas las naciones. No Abraham ni toda su descendencia. Un descendiente en particular. Y ese descendiente es Cristo. Y luego vamos a Salmos 22, 27.
Dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Ahora, este no es un pasaje a favor del universalismo. Cuando dice que todas las naciones o todas las familias se van a postrar, no está diciendo que todas sin excepción, sino todas sin distinción. ¿Se entiende la diferencia? O sea, esto no significa que todos se van a salvar y que todos van a venir, no, sino que sin distinción, como dice otra parte en la Escritura, de toda tribu, lengua y nación. De todas partes, por medio de uno, ¿verdad? Dice, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Y lo primero que Jesús dijo, antes de decir, por tanto vayan, dijo, toda autoridad me es dada. Él es el Señor de todos. Y puesto que Él es el Señor, se nos manda, no se te aconseja o se te sugiere, se te manda ir y hacer discípulos. Entonces, la promesa que se le dio a Abraham, que conforme va avanzando la Biblia, va dejando más clara la información, ahora con la Iglesia, por medio del descendiente de Abraham, que bendecería a todas las naciones, que nos encomienda a ir a todos lados a ser discípulos, somos el medio que Dios designó para cumplir la promesa que se hizo a Abraham. ¿Me explico? No sé si lo habías visto de esa perspectiva. Lo que Dios le prometió a Abraham, lo ha encomendado a la Iglesia llevarlo a cabo, para que en todas las naciones se recojan a los que han sido elegidos para salvación. Entonces, cuando vemos la trascendencia de la Gran Comisión, tenemos que ver que no se trata de nosotros mismos. Venimos a la iglesia no porque estamos pensando en nosotros mismos. Hacemos lo que hacemos en la iglesia no porque estamos pensando en nosotros mismos, sino porque tenemos que cumplir lo que Jesús encomendó. Ahora, parte de las cosas que yo listé que una persona viene a buscar erróneamente, algunas de esas son válidas. Es decir, la iglesia sí puede proveer mucho de eso, pero no es la razón por la que vienes. No podemos perder el rumbo, el objetivo fundamental como iglesia, la razón por lo que hacemos y pensar que simplemente así es la vida cristiana. Pues mira, vengo a la iglesia, escucho una predicación, tengo que servir porque si no me quitan la membresía. Tengo que hacer algo, no sé, subir la foto al grupo de miembros cuando me junte con otros y ya, o sea, aquí voy a estar toda la vida. No, no es eso, ¿verdad? Por eso quisiera que analizáramos parte por parte de la Gran Comisión y sería nuestro ejercicio el día de hoy. Partiendo de todo lo que ya estudiamos, vamos a ir enfocándonos en cómo la iglesia debe llevarlo a cabo. Y cuando dice la primera parte, el primer paso, cuando dice por tanto vayan, ese por tanto asume primero la autoridad de Cristo, ¿verdad? Está sobre todo principado y sobre toda autoridad humana y celestial. Y entonces te encomienda que vayas, pero la instrucción es ir, ¿verdad? Y eso implica que tienes que moverte de tu lugar. El ir implica que no puedes simplemente esperar a que la gente venga. Claro que la gente va a venir, pero no está hablando de si pueden venir o no, sino de la tarea que tú tienes que hacer. Ahora, recuerda, no estamos hablando de la tarea centrada en un individuo, es decir, no eres tú quien tiene que cumplir todo en la Gran Comisión, es la iglesia en su conjunto los que tenemos que cumplir con la Gran Comisión. Entonces, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Pablo hace una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? Dice Romanos 10, 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, alguien tiene que ser enviado. Y muchas veces en nuestra mente, ser enviado nos lleva a pensar a otros países, ¿verdad? Que me envíen, no sé, a África. Que me envíen allá donde haya osos, allá en Canadá. Dices, yo estoy esperando que me envíes. No, es que ser enviado no necesariamente implica que vas a recorrer grandes distancias.
puede ser enviado a tu colonia. No sé si me explico. Ser enviado no hace referencia a la cantidad de kilómetros o la distancia que vas a recorrer, sino a que la iglesia ha hecho contigo lo que se necesita para que seas enviado. Ahorita vamos a hablar de evangelismo, pero quisiera que viéramos que para que nosotros obtuviéramos salvación, el Padre envió a Cristo, ¿verdad? Él vino. Y después de resucitar, el Padre y Jesús enviaron al Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús le dice a los apóstoles, vayan. Pero nada de eso sucedió la primera vez que se encontraron con Jesús, ¿verdad? Si te fijas, en la Gran Comisión nunca se menciona el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Todos lo relacionamos con la evangelización, pero la palabra Evangelio en la Gran Comisión no aparece. Entonces, no todo es evangelismo. Es parte fundamental de la Gran Comisión, pero no todo es evangelismo. Lo primero es que tienes que ir, y para ir tiene que ser en base a la autoridad de Cristo. Así que no se trata de que tú digas, yo voy, simplemente, sino que seas enviado. Es una diferencia muy importante. Todos sabemos que el que no tenga el evangelio bíblico tiene un falso evangelio. Y muchos se autoproclaman enviados y van y hablan un falso evangelio. Pero cuando hablamos del contexto de la iglesia, hay una responsabilidad en que la iglesia envíe. Y para poder enviarlo, tuvo primero que capacitarlo, que prepararlo, de manera que sea un fiel predicador, alguien que anuncie fielmente el evangelio. Entonces, cuando nos habla de ir, vamos a Lucas 9:23. Ir implica un sacrificio para nosotros, para el que va a ir. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Por tanto, vayan, implica un sacrificio de todo aquel que es enviado, de todo aquel que va a ir. En lugar de estar pensando solamente en sus propios asuntos, tiene que pensar en el posible bienestar de otros, aún a pesar de su propia integridad física. Sabemos que en distintas ocasiones Pablo estuvo al borde de la muerte, ¿verdad? Por naufragio, o por ser apedreado, o por peligro de ladrones, o haber sido azotado, encarcelado, y como quiera lo seguía haciendo, ¿verdad? Así que la primera parte se requiere que sea un cristiano el que lo haga. Es decir, cuando preguntas qué es primero, el huevo o la gallina, en cuestión de la Gran Comisión, ¿qué es primero, el convertido o el evangelio? Se requiere primero un convertido. Como para el dilema del huevo y la gallina, se requiere primero la gallina. Entonces, es Jesús quien encomienda a sus discípulos y ese es el primer paso que tenemos que imitar. Tenemos que ir, pero no porque tú te lo propusiste simplemente, sino porque la iglesia te envía. Y el sacrificio que se tiene que hacer, ahí sí puede ser un sacrificio en la congregación completa, porque para mandarlo también hay que sostenerlo muchas veces, pero también es un sacrificio individual, porque el ser enviado implica un cambio en tu vida cotidiana, ¿verdad? Ya sea temporal o permanentemente, se requiere que te niegues a ti mismo. Para poder hablar de otros, de Cristo, vas a perder muchas cosas, entre ellas tu reputación, porque el mensaje es locura para el que lo escucha. Cuando hables del Evangelio, porque has sido enviado, tienes que saber a qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de la parte del evangelismo. Pero después de entender que se tiene que ir, es decir, como iglesia, aunque muchos de los que estamos aquí han llegado solos porque vieron la lona o porque iban pasando y algunos dicen, pues yo iba pasando y escuché ruido y me metí. Algunos vinieron porque pensaban que regalábamos árboles. ¿Es aquí un vivero de los árboles de dónde vienen? Dijo, no, aquí no damos árboles. Es el Salmo 1, el árbol plantado, ¿verdad? Y dijeron algunos, oye, pues me llamó mucho la atención, quiero seguir escuchando. Ahí puedes decir, Dios los trajo, ¿verdad? Pero muchos otros vinieron porque alguien les habló.
alguien los invitó, alguien les dio información. ¿Me explico? Entonces, como iglesia no podemos estar simplemente pensando que la gente va a llegar porque tenemos una lona allá afuera, ¿verdad? O porque hacemos ruido. Alguien tiene que estar hablando. Y cuando vemos el siguiente paso, hacer discípulos, vayan y hagan discípulos. Un discípulo, como lo vimos ahorita, es aquel que se niega a sí mismo, ¿verdad? Toma su cruz cada día y sigue a Cristo. ¿Cómo le hacemos para ser discípulos? Es ahí donde entra el Evangelio. Primera de Corintios 1:21, vemos que ese es el medio, el Evangelio, es el medio que Dios dispuso para la salvación de los hombres. Un discípulo es una persona que ha sido salvada por Cristo. Primera de Corintios 1:21, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando ese mensaje parezca una tontería. Es aquí donde la gran comisión tiene que ver con el evangelismo, ¿verdad? Pero fíjate que no se trata de ir a evangelizar. Claro que se tiene que evangelizar, pero el objetivo es hacer discípulos. Personas que se niegan a sí mismas, que van a tomar su cruz y van a seguir a Cristo. Para que primero se nieguen a sí mismas, tienen que comprender el evangelio bíblico. Porque muchas personas llegan a la iglesia por un evangelio falso y no vienen negándose a sí mismos, sino amándose a sí mismos, ¿verdad? Si vas a la iglesia, Dios te puede sanar, entonces viene, no para negarse, sino para tratar de obtener la sanidad. Si vienes a la iglesia, tu familia se va a restaurar, entonces vienen buscando la restauración para sí mismos, no negándose. Oye, ahí hay muy buen ambiente, vienen buscando el cotorreo, no vienen negándose a sí mismos. Para que un discípulo sea discípulo, lo primero que tiene que entender es que no se trata de él. Se trata de Cristo. Y por eso se requiere el evangelio bíblico. Vamos a recordarlo en Romanos 1, versículo 1 al 4. Ya estudiamos el tema del evangelio. Pero quisiera que repasáramos brevemente las palabras de Pablo, porque aquí nos describe lo que implica el verdadero evangelio. Romanos 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y ahí está englobado el evangelio bíblico. Esa es la proclamación del evangelio bíblico. Quisiera que lo analizáramos brevemente por partes. Cuando dice que fue apartado para anunciar el evangelio de Dios, nos dice claramente que el evangelio no es nuestro, es de Dios. Evangelio en su palabra significa buena noticia, buen mensaje. Un buen mensaje solo tiene sentido para quien puede entender lo bueno en el mensaje, ¿verdad? Así que cuando tú anuncias el evangelio, muchos tratan de ponerle lo bueno al evangelio según lo que la gente quiere. No sé si me explico. Si estás enfermo, te hablan de sanidad. Y esa es la parte buena que le quieren poner a la noticia. Te puede sanar, te puede sacar de la pobreza, te puede resolver los problemas en tu casa, te puede dar amigos y aceptación. Ellos tratan de imponerle lo bueno según la situación de cada persona para que lo aceptes. Pero el buen mensaje no requiere ninguna adaptación, sino lo que realmente indica este mensaje. Que lo primero es que por medio de los profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Es decir, es el cumplimiento de algo que Dios ya había prometido. No empieza en tu necesidad, sino en una promesa que Dios ya había hecho, independientemente de ti. No sé si me explico. Sanes o no sanes, tengas o no tengas problemas, el evangelio consiste en algo que Dios ya había prometido. Es la confirmación de su palabra. Y luego nos dice, este evangelio habla de su Hijo. Fíjate bien, de su Hijo, no de ti. Este evangelio es acerca de Jesús. La esencia del evangelio es decir quién es Jesús y qué hizo. Y Pablo empieza a decir que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y hace una distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús es Dios encarnado.
Entonces, hablamos de Jesús y decimos que Dios vino al mundo. Dios había prometido algo. Dios había prometido, como lo vimos en Génesis, que todas las naciones serían benditas. Todas refiriéndose a sin distinción, ¿verdad? Y que por medio de un descendiente eso se llevaría a cabo. Y ese descendiente no es un mero hombre, sino que era Dios y hombre al mismo tiempo. No dejó de ser Dios para ser hombre, ni era un hombre divinizado. En su naturaleza humana era descendiente de David, pero Jesús era previo. Jesús es eterno hacia el pasado y hacia el futuro. Jesús es Dios encarnado, dice, y según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, tienes que hacer referencia a que murió y resucitó. ¿Por qué murió y por qué resucitó? Y aquí nos dice que la resurrección fue porque fue designado por Dios. Fíjate bien que hasta este punto no hemos hablado de tu enfermedad, de tus problemas, de tus sueños, de tus deseos. No estamos hablando de ti. Estamos hablando de Dios. Si eliminas la resurrección, si tú le dices, mira, Dios te puede sanar, tú nada más entrega tu vida a Cristo, y no mencionaste para nada la resurrección, es más, a muchos ni les importa hablar de la resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 al 19, dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. No sirve para nada si no hay resurrección. ¿Por qué? Si mucha gente viene porque quiere sanidad, y a veces Dios en su misericordia los transforma a pesar de que sus intenciones al venir no eran las correctas. Ha habido personas que llegan nada más a ver qué encuentran contra nosotros. Y aquí Dios les habla. Ni siquiera venían buscando sanidad, a ver qué le encuentro para demostrarles que están mal. Y aquí Dios les habla. Pero si tú eliminas la resurrección, conviertes a Jesús en un mero dador de deseos. En una especie de ser que parece más un abuelito que un señor. Señor en el sentido de ser dueño de las cosas. Porque tenemos esa tendencia de convertir a Dios en nuestro abuelito. Es decir, los papás normalmente nos toca ser los malos en la historia con los hijos, ¿verdad? Porque los papás tienen que ponerle reglas, disciplina, castigarlos y regañarlos. Y el abuelo los chifla, ¿verdad? El abuelo tiene la oportunidad de decir, ten, cómete este chocolate y no le digas a nadie. Cuando se supone que el bebé todavía no tiene la edad de comer chocolate, ¿verdad? Digo, a nosotros nos tocó. Estamos cuidando que Sadie no coma más que lo que la pediatra dijo, y para nuestra sorpresa, pues ya le habían dado de todas las abuelas, ¿verdad? Cuando yo sea abuelo voy a chiflarlos también. Va a ser la hora de la venganza. Sí, sus papás lo van a educar, pero yo quiero pasarla bien con ellos, ¿verdad? Y muchos ven a Dios así. Que Él no te va a imponer nada, no te va a pedir nada, Él quiere hacerte feliz. Pero si Jesús murió y resucitó, la pregunta es ¿por qué murió? Y ahí es donde empieza a ser buena la noticia. Porque Él pagó el precio que te corresponde a ti. Porque la justicia de Dios te hubiese condenado a ti. Pero su misericordia hizo que enviara a su Hijo. Así que si Dios es justo, tú estás en serios problemas, pero no para meterle miedo. No sé si me explico. Algunos no quieren hablar del pecado y del infierno porque dicen es meterle miedo a la gente. Y es una técnica que funciona, porque tú les puedes hablar, hombre, ahí en el lago de fuego mira, se te va a derretir la piel, y vas a sufrir y nunca se va a acabar, y agarras ideas de Dante y su obra, y a ver como un monstruo que te va a comer, y vas a sentir el dolor de que te corten por la mitad, pero te va a volver a crecer la mitad, y te va a comer otra vez, si no te arrepientes. Así que, ¿quieres recibir a Jesús? Quien haya caído en la historia, va a decir, pues claro, yo no quiero estar en ese lugar, pero no se trata de eso. ¿Te fijas? Ahí estás tratando tú de hacer buena la noticia metiéndole miedo a la gente.
No se trata de meterle miedo a la gente, sino de identificar si Dios les dio convicción de pecado. Porque si tú le dices a una persona que Dios va a juzgar al mundo y él no tiene convicción de pecado, le va a ser indiferente, indistinto. Ah, pues qué bien, no me importa. Pero aquel que ya Dios le permitió saber que es un pecador y se le dice que Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesús, él va a sentir la necesidad de pedir clemencia. No porque le metiste miedo, sino porque Dios ya lo hizo consciente de su pecado. Así que hablar de tu pecado, la condenación y el infierno no es para atemorizarlos, sino para saber si Dios los hizo conscientes de su propio pecado. La muerte y la resurrección de Jesús tiene que ver con la buena noticia. Él llevó tus pecados, los pagó, y su justicia es puesta en ti. Eso es bueno solamente para aquel que se sabe pecador. Y sabemos que la conciencia de pecado, de manera que genere arrepentimiento, es un don de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, fíjate bien, aún a pesar de que estamos hablando del individuo, no estamos hablando de él literalmente, sino de lo que Jesús hizo. Y no para que les dé miedo de lo que le va a pasar, sino para ver si Dios los está haciendo conscientes de su pecado. Entonces la resurrección, si tú la eliminas, no hay nada que hacer. ¿Cómo explicas que alguien fue librado? ¿Librado de qué? Si lo que Dios tiene para mí es un plan maravilloso, no hay nada que yo tenga que hacer, más que hacer la oración junto con ellos, dicen ellos, ¿verdad? El Evangelio sin la muerte y la resurrección de Jesús no tiene sentido, no es Evangelio. Luego nos dice, según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección, y nos dice que, bueno, vamos a llegar otra vez al pasaje porque yo seguí bajando en mis notas y lo dejé ya muy arriba. Ya se me revolvieron aquí los pasajes. Romanos 1, 1 al 4. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y esa última parte en el Evangelio implica que Él es el juez de todo. Él es el dueño de todo. Él es quien gobierna sobre todas las cosas. Y que, como Pablo le dijo a los griegos, tienes que sujetarte a Él. No nada más pagó. No nada más te puso su justicia, sino que Él va a juzgar. Y va a juzgar a todos, sus hijos y los que no son sus hijos. Unos para salvación y otros para recompensa. Pero si Él es Señor, en el término griego, si Él es el Kurios, si Él es el dueño de todo, no es simplemente tu amigo Jesús, ¿verdad? Es asombroso como algunos le llaman Chuyito, Jesucito, Diosito. No, Él es el Señor. Y en nuestro idioma no tiene sentido de hablar de un Señor, ¿verdad? Porque a cualquiera le dice Señor, Señor, ¿qué horas son? Pero en griego, hablar del Señor es hablar de Dios mismo. Entonces, la proclamación del verdadero Evangelio tiene que ver con hablar de quién es Jesús. Dices, ¿pero quién va a aceptar eso? ¿A quién le va a resultar atractivo? Es que no nos importa hacerlo atractivo. No nos interesa que la gente se sienta atraída. Lo que nos interesa es proclamarlo fielmente, porque Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Es el poder de Dios. No en cómo lo dijiste, sino en lo que dijiste. No tenemos por qué adaptarlo. No tenemos por qué hacerlo atractivo. Tenemos que decirlo fielmente. Y es Dios quien obra a través de la predicación del Evangelio bíblico. Fíjate, Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y en ese mismo capítulo, el versículo 65, dice, por eso les dije que nadie puede venir a mí
a menos que se lo haya concedido el Padre. Y esa es una buena noticia para nosotros. Cuando tú hablas del Evangelio es una buena noticia para el que lo escucha, para el que no conoce a Dios. Cuando vemos que solamente es el Padre quien trae a las personas a los pies de Cristo, eso es un alivio para nosotros, porque no tenemos que modificarlo, no tenemos que mejorarlo o hacerlo atractivo. Es Dios quien hace la obra a través del mensaje que Él mismo mandó proclamar. Así que no necesitas, fíjate bien, no necesitas una estrategia para convencer a las personas. No necesitas una técnica para convencerlos. No necesitas ofrecerles algo a cambio. La proclamación del Evangelio deja en claro cuál es la buena noticia para aquellos que se saben pecadores. Jesús dijo, no he venido para los sanos, sino para los enfermos. El requisito para que una persona reaccione al Evangelio es saber lo miserable que es. Y nosotros simplemente lo llevamos al oído de las personas. Y es Dios quien decide a quién lo convierte y a quién no. Eso nos quita una enorme carga de encima, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, no sé tú, si tú lo llegaste a vivir, yo me acuerdo del enorme peso que es tratar de convencer a la gente a venir a la iglesia. Y no cuando estaba pastor aquí, ¿verdad? Cuando estaba en otras partes, en otras iglesias, buscando hacer que la iglesia crezca. Y es un conflicto muy serio, porque dices, ¿cómo le hacemos para atraer a la gente? La gente no quiere venir. Es que a lo mejor están muy aburridas las predicaciones, vamos a hacerlas más amenas. Es que a lo mejor la música está muy antigua, vamos a hacerla más moderna. Es que no sé, como que somos muy, no sé, nos falta ambiente. Y cuando yo estuve a cargo de los jóvenes, una de las principales razones de las reuniones de jóvenes es que se divirtieran para que les quedaran ganas de venir. ¿Y sabes qué? No funcionaba. Y yo me sorprendía, ¿cómo le hacen esas megas iglesias? Les ofrecemos lo mismo que ellos y no nos creen a nosotros. O sea, ni siquiera podíamos copiarles la metodología. Y es que hay otros muchos factores. Después me fueron enseñando, Hernán, es que ellos no van a creerte si tú no lo transmites. O sea, si tú dices que Dios los va a sanar y tú estás enfermo, no te van a creer. Si tú dices que Dios les va a dar prosperidad y tú estás bien pobre, no te van a creer. Si tú les dices que va a restaurar a su familia y tu familia está mal, no te van a creer. Ahora, el problema es que no tenía ni dinero, ni salud. Y bueno, mi familia estaba bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ser convincentes, así que ponte ropa que convenza, aunque es lo único que tengas. Y nuestro pastor así nos enseñaba. Oye, las cosas están mal, pero tenemos que convencer. Es una enorme carga que no se puede soportar. Tener que mejorar los eventos para que sean más convincentes. Me acuerdo mucho que una vez invitamos a un cantante cristiano que apenas estaba haciendo famosillo. Y queríamos que fuera impresionante, así que pusimos luces de esas que sacaban fuego y ahora con ustedes, y no voy a decir el nombre del cantante para no quemarlo. Pero aún hasta ese cantante cristiano se sorprendió con el show que estábamos haciendo, no porque estuviera magnífico, sino por lo que estábamos dispuestos a hacer con tal de hacerlo atractivo. Y aún así, no. Y sí, de repente se llenaba, gloria a Dios, ahora sí, un avivamiento, y no duraba ni se iban. No sé si tú alguna vez sentiste la carga enorme de tratar de traer gente a la iglesia. Es imposible. Estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de que vengan, y es donde prostituyes el Evangelio. Muchos años nos esforzamos, no nada más yo, muchos nos esforzábamos porque la gente venía a la iglesia y nunca pasaba. Yo dije, ese es un mito. No tenía cómo explicar a las iglesias que están llenas de gente. Nunca estuve en una iglesia donde yo fuese parte de que la gente viniera. Y cuando empezamos Árbol Plantado, dijimos, no nos importa quién viene o quién no, vamos a ser bíblicos. ¿Y qué crees que empezó a pasar? La gente empezó a venir y no hicimos absolutamente nada por traerlos. A veces nos preguntan, ¿cómo le hicieron, Hernán? ¿Cuál método usaron? Ninguno. Algunos han preguntado, oye, Hernán, ¿cuándo hacen sus campañas de evangelismo?
Nunca las hemos hecho. Nunca. Tus campañas en Facebook, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Yo creo que nos pasó como a los discípulos, que después de la muerte de Esteban, se les vinieron muchos problemas y tuvieron que dispersarse. Y eso fue lo que detonó un enorme crecimiento en la iglesia, ¿verdad? Porque a donde iban, empezaban a hablar de lo que sabían. Y algo muy similar nos pasó, pues no sabemos más que esto poquito de la Biblia, pues vamos a hablarlo. Sin métodos, sin estrategias, sin nada. Ahora, pero otra cosa es muy importante, que Jesús también dio otra instrucción que Mateo no registra y que es indispensable para la Gran Comisión. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9. Recuerda que en el contexto de lo que leemos en Mateo, se habían reunido en la montaña para encontrarse con Jesús, porque lo había pedido por medio de las mujeres que se reunían en el punto que le había dicho, les dio la Gran Comisión y ascendió. Y en Hechos 1, 6 al 9, pero quisiera que pongas la Reina Valera 60, por favor, que aquí lo traduce textualmente. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados para la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Es decir, está hablando del mismo momento que leímos que Mateo registra. Es el mismo momento. Y algunos dicen, bueno, es que necesitas recibir poder para poder hacerlo. Bueno, si tú naciste de nuevo, ya recibiste el Espíritu Santo para hacerlo. Y cuando habla aquí de poder, no son necesariamente milagros y señales. La palabra griega es dunamis, capacidad para hacer. Dios te dio la capacidad para hacerlo. Si eres hijo de Dios, la tienes. Te dio la instrucción y la capacidad. Algunos no la tienen desarrollada. Hay que desarrollarla, pero la tienen. Entonces, el enfoque que yo quisiera que viéramos aquí es que nos llama a ser testigos. La palabra griega es martus, testigo, y de ahí viene mártir. Los mártires, a los que llamamos mártires de la iglesia, la palabra mártir no tiene que ver con que les dolió mucho o sufrieron, sino que atestiguaron por medio de eso. Es decir, morir por Cristo con tal de no negar su fe, como todos ellos, los que murieron como mártires les llamamos, fue una evidencia de que realmente eran hijos de Dios. Demostraron que aún se negaron a sí mismos hasta la muerte. Y eso era algo milagroso, porque nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Muchos mueren por mentiras, ¿verdad? Los terroristas, por ejemplo, algunos musulmanes piensan que si hacen eso, se les van a recompensar con no sé cuántas vírgenes en el cielo. Yo no sé si alguien se ha puesto a pensar en las pobres vírgenes, ¿verdad? Pero ellos aseguran que si se inmolan a sí mismos, van a recibir esa recompensa. Es una mentira, ellos están seguros. Así que yo no estoy diciendo que alguien esté dispuesto por morir por una mentira, sino que alguien no va a estar dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. ¿Me explico? Y aquí se nos llama a ser testigos. Ahora, no significa que hay que dejar que nos maten. Porque un testigo, según la palabra en el original, tiene distintas connotaciones. Puede tener el sentido legal, el sentido de la experiencia, es decir, yo tengo la experiencia de esto, por eso yo atestiguo. Yo estuve ahí o yo lo viví. Y ese es el sentido. Por eso dije que para que alguien sea enviado se requiere que sea cristiano. El que evangeliza tiene que ser testigo, tiene que demostrar que él mismo fue cambiado por el poder del Evangelio. Así que simplemente decirlo no basta. Tienes que dar testimonio, pero no significa que tu testimonio. No sé si me explico en la diferencia, ¿verdad? ¿A quién lo evangelizaron con un testimonio? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4. No son cristianos, no se crean. Algunos quieren evangelizar con testimonio. Mira, yo estaba en las drogas, mira yo esto, mira el otro, mira, a mí me pasó. Y si tú vienes, a ti también te lo puede dar. ¿Fue testigo? Sí, pero no evangelizó. ¿Por qué no evangelizó? Porque no dijo nada del evangelio. Pero todo evangelismo
debe ser con testimonio. Es decir, todo el que evangeliza tiene que tener la evidencia personal de que es una nueva criatura. Cuando hablas del cristianismo, tiene que reflejarse en ti. Tenemos nosotros que hacer visible lo que para ellos es invisible. Es decir, cuando alguien no conoce de Dios y no ha nacido de nuevo, ellos tienen un concepto propio de quién es Dios y muchas veces muy mal informado. Y no pueden ver a Dios en nada de lo que hacen. Nosotros, dice la Escritura, que nacimos de nuevo, somos uno en Cristo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que nosotros somos lo único que ellos pueden ver de Cristo. Es como cuando un doctor te dice que no fumes, es que usted no debería fumar. Eso hace mucho daño a los pulmones, créame. O no coma comida chatarra. Entras al McDonald's y te encuentras al doctor ahí, ¿verdad? El hijo que recibe instrucción de su padre. Tú debes ir a la iglesia y estudiar la Biblia y él nunca lo hace. Tú debes ser honesto y cuando haya algo, encuentra algo, ve la deshonestidad. No sirve, se convierte en hipocresía. El cristiano que diga, tienes que humillarte ante Cristo, él tiene que tener una vida que refleje esa humillación. Así que alguien va a escuchar el Evangelio, pero también tiene que verlo en la persona que lo está proclamando. Fíjate, los apóstoles, cuando estaban compareciendo ante los dirigentes, dijo, se ve que han estado con Cristo por la forma en la que hablan. Esta gente ignorante no podría hablar así. No nada más es decirlo, sino que un verdadero cristiano también lo va a mostrar. La iglesia lo muestra. Si nos reuniéramos aquí y haríamos, imagínate que hiciéramos lo que vimos que Santiago recriminaba. Al que tiene dinero lo sentas en un lugar especial y al que no, allá donde quepas o en el suelo. Y luego hablamos de que todos somos iguales a los hijos de Dios. Las personas entre nosotros van a ver las obras que hacemos y lo que se dice y no va a haber congruencia y va a decir es hipocresía. Pero si hiciéramos lo que la Biblia dice y proclamamos lo que la Biblia dice, hay congruencia. No significa que sin congruencia Dios no puede salvar a nadie. Pero es parte de la instrucción que Jesús dio. Me serán testigos. Entonces, ¿qué has hecho tú con esta tarea? Porque cuando hablamos de que debemos evangelizar, muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, cuando me hablaban de esto, yo sentía un enorme peso. Porque yo me ponía a pensar, pues yo casi no he evangelizado. Yo no he hecho ningún discípulo. Yo no he enviado a nadie. Se vuelve un tema complejo, pero no todos los cristianos son llamados a ser evangelistas. ¿Verdad? Vimos el ministerio de evangelista. Y Pablo decía, ¿son todos maestros? ¿Son todos profetas? No. Y eso me daba un enorme alivio. Porque yo no soy evangelista. Yo por más que luchaba por hacer lo que otros hacían, a mí me daba cuenta que no me funcionaba. Las 4 leyes espirituales no me funcionaban. Hablarles del infierno no me funcionaba. Show de mimos, la gente venía y luego ya no quería nada y no funcionaba. Y yo me frustraba mucho. Y cuando decía es que no es para todos, ya. Pero todo cristiano debe evangelizar. ¿Se entiende la diferencia? No todos los cristianos son evangelistas, pero todos los cristianos deben evangelizar. Evangelista es el que tiene la carga continua por predicar el evangelio a los que no lo han oído. Todos los cristianos deben evangelizar y no necesariamente van a tener esa carga continua, sino que van a aprovechar toda oportunidad para hacerlo. Pregunta, si en tu trabajo te prohíben hablar del evangelio, ¿evangelizarías o no? Dicen, no hables del evangelio aquí, está prohibido. Y tienes a unos compañeros que están hablando, no, es que no sé qué hacer, mi vida es un desastre. Y tú dices,
¿Le hablas o no le hablas? ¿Cuántos sí lo harían? Ahora levanten la mano los que no lo harían. 2, no lo harían. 3, 4. Y un niño, no sé si está trabajando ya, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la respuesta bíblica? A ver, analicemos. ¿Te están prohibiendo hablar del Evangelio o te restringen a no hacerlo ahí? Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Y tú cuando aceptaste ese trabajo, firmaste y te comprometiste a cumplir con las políticas, ¿verdad? Así que si tú estás incumpliendo las políticas que tú previamente aceptaste, estás en pecado. Oye, pero es el Evangelio. Espérame, ¿por qué no lo hablamos en otra parte? Eso es lo que me refiero con la carga o el problema o la confusión que muchos cristianos experimentaban como yo lo experimentaba. Cristianos kamikazes. ¿Se acuerdan que hace mucho expliqué que era un cristiano kamikaze? ¿Te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial los kamikazes eran los que se inmolaban, estrellaban sus aviones contra barcos o centros estratégicos del enemigo? Y muchos cristianos tienen el mismo síndrome, como yo lo tenía. Ves la oportunidad y te avientas a matar, ¿verdad? Como si fuese el único momento que pudieras aprovechar en toda tu vida. Fíjate bien el contexto que te estoy hablando. Son tus compañeros de trabajo. Ahí los tienes, los ves más que a tu propia esposa. Ven la oportunidad y se tiran a matar. Y como están apurados, tienen que llegar al Evangelio pronto, pronto. Y a escondidas porque no los dejan. Y eso es incorrecto. ¿Verdad? Si tú entiendes bien que ves la necesidad, pero tienes reglas, no te preocupes, oye, te invito a echarnos un café. Nos sentamos a platicar y trato de compartirte del Evangelio. No sé si me explico. No es tu responsabilidad convertirlos. Por eso, cuando vemos que no todos son evangelistas, muchos sentimos alivio. Pero no te confundas. No significa que no le tienes que hablar a nadie. Porque un cristiano que no sabe describir en palabras el Evangelio, difícilmente podrías pensar que es cristiano. Quizás está nuevecito, ¿verdad? Quizás Dios lo acaba de transformar y no sabe nada excepto la experiencia que acaba de vivir. Y podría decir, como el que era paralítico de nacimiento, decían, ¿cómo sanaste? No sé, yo simplemente sé que me sanó. Oye, ¿cómo sabes que eres cristiano? Pues acabo de nacer de nuevo, mira, yo no puedo explicarte con palabras, pero yo sé que dentro de mí no soy el mismo. Pero eso es alguien que acaba de nacer. Pero si va pasando el tiempo, ¿y qué es el Evangelio? Pues que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues no, qué vergüenza. Entonces, sí, todos debemos evangelizar. Si no eres evangelista, y como en mi caso, yo creo, y ustedes pueden desmentirme o confirmarlo, si yo tengo que ver con el ministerio de enseñanza, yo voy a fracasar muchas veces si intento ser evangelista. No que no pueda hablar el Evangelio, lo hablo en cada oportunidad que tenga, pero sé que no es lo mío, no es mi llamado. Dios puede convertir a las personas, claro, yo hago mi tarea de decirlo. A mí échenme a los cristianos. Mi carga es enseñarlos y capacitarlos, pero hay otros que van a tener la carga no de enseñarlos, sino de ir a buscarlos. Entonces yo como cristiano, que no tengo la carga del evangelista, como quiera tengo que asegurarme de que el evangelio sea proclamado, aunque no lo esté haciendo yo literalmente. Pero como iglesia tenemos que asegurarnos que el evangelio se proclame. Y la intención es que cada uno conforme Dios lo ha llamado. No sé si me explico. Descansamos en la iglesia en el sentido de que yo no puedo abarcarlo todo como individuo, pero Dios ha repartido los dones como Él quiso. Y si hay alguien que se encarga de eso, apoyamos como sea posible, económicamente o como se pueda, en materia, en especie, lo que sea, hay que asegurarnos que esto se cumpla. Todos tenemos que evangelizar, aunque literalmente no estés haciendo tú el que está hablando.
pero como iglesia tenemos que asegurarnos de que eso funcione. Ahora, dice después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? La ordenanza que se tiene que cumplir, el simbolismo que representa el bautismo, la muerte y la resurrección con Cristo. Así que no lo voy a estudiar a detalle. Brinquemos al que sigue, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. La iglesia está para enseñar, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, los que son evangelistas o aquellos que hayan venido por la predicación del evangelio de alguno, hicieron un compromiso, se supone, van a ser bautizados, ¿y ahora qué sigue? Enseñarlos. La iglesia es un lugar donde se enseña. Si en la iglesia no se está enseñando, tienes graves problemas. Mira, Hechos 2, 41 al 42. Dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se reunieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí está la gran comisión. Los que recibieron su mensaje, está la proclamación del evangelio, fueron bautizados, como dice la gran comisión, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y de esa enseñanza se desborda la demás, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Efesios 4, 11 al 16. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, si en la iglesia no se enseña, por eso hay cada gente loca que se dice cristiano y que está enseñando barbaridades antibíblicas. ¿A qué se debe eso? A que no fueron capacitados. ¿Por qué andábamos tan extraviados tú y yo antes? Por negligentes, número 1, y número 2, porque no se nos capacitó. Me imagino que es una experiencia, a la gran mayoría de aquí le debe quedar bien claro. Muchos de los errores que cometimos son culpa nuestra. Y muchos otros no teníamos ni cómo defendernos. Se nos capacitó mal. Entonces, algunos han dicho, oye Hernán, ¿no te parece que te enfocas demasiado en la Biblia? ¿No se supone que venimos a adorar? ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿En qué momento le diste libertad al Espíritu? No sé si alguna vez te lo dijeron o lo pensaste. No, ¿a qué vienes a la iglesia? Adorar, claro, pero adorar no significa necesariamente cantar, ¿verdad? Adorar en el original tiene que ver con lamer la mano como un perro lame la mano de su dueño. Humillación absoluta ante él. Y adorarlo implica estudiar, implica la comunión unos con otros, implica la oración y también cantar. Y la libertad del Espíritu Santo, pues mira, si Él es todopoderoso y soberano, ¿quién lo tiene cautivo como para liberarlo? Venimos a aprender, venimos a ser instruidos. Aquí tienes que aprender la disciplina. Fíjate, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate bien lo que pasa. No sé si te ha pasado cuando tú llegas a un deporte nuevo o a una disciplina nueva. Tú eres el nuevo y no sabes ni qué, ¿verdad? Ya sea lo que te guste, karate, ajedrez, lo que sea. Cuando entres, eres el más rezagado de todos, ¿verdad? No tienes ni idea de qué. ¿Podrías decirme si la escuela es buena o no? ¿Quién sabe? Yo nomás me dijeron que tirara patadas en el caso de karate y las tiro todas chuecas y mal hechas.
no tengo forma de determinar si me están enseñando bien o me están enseñando mal. Puedo estar en una escuela pésima y yo como quiera voy a estar feliz dando patadas chuecas. Pero conforme empiece a pasar el tiempo y empiece a agarrar disciplina y condición, tengo que empezar a darme cuenta de más cosas. Tengo que empezar a madurar. Tengo que empezar a ver cómo llegan otros que saben menos. Tienes que empezar a ver tu avance, si es que fuiste constante, ¿verdad? Y llega el punto en que dices, pues, ya me sé todo lo que hacemos aquí y ya me sale. ¿Será una buena escuela o no? Pues mira, no he estado en ninguna otra, quién sabe. Ese es un problema que muchos cristianos tienen, ¿verdad? Dicen, pues yo aquí crecí, aquí nací toda mi vida, o sea, quién sabe. ¿Qué hay en otras iglesias? Quién sabe. Y algunos piensan que nomás su iglesia se va a salvar, ¿verdad? No, ¿esta disciplina de qué habla? Yo, en lo personal, corro la carrera. Yo me disciplino, me niego a mis deseos. Yo estudio la palabra, me nutro de las cosas de Dios. Y cuando voy a la iglesia, recibo instrucción que quizás yo nunca hubiera encontrado solo. Pero puedo determinar si lo que me están diciendo es bíblico o no lo es. Porque yo tengo mi perspectiva y cuando voy con la iglesia se debe complementar o desechar lo que yo pensaba. Pero te da el parámetro para determinar si estás bien o estás mal en base a la Biblia, no en base a la iglesia. Y eso se debe aprender aquí. Y qué felicidad te va a dar cuando digas, oye, encontré en la Biblia y sí es cierto. Escuché a otro predicador que es de sana doctrina y también lo dice. Digo, porque la verdad, si el Espíritu Santo te lo reveló, no debe ser el único, ¿verdad? ¿O tú crees que nada más a ti te va a revelar cosas y a nadie más? Claro que no. Si tú crees que eres el único que sabe, entonces preocúpate. Porque el Espíritu Santo le revelará a todos los que son de Dios lo que el Padre ha dicho. Así que la interpretación no es privada. Por último, 1 Corintios 3, 5 al 9. Venimos a crecer aquí por medio de los ministerios aquí, pero el mérito no es de los de aquí. Dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, no hay ningún mérito personal entre nosotros, ¿verdad? Si hacemos lo que se nos pide, es Dios quien hace crecer. Si hablas el Evangelio como es Dios quien convierte a las personas. De manera que Él es el único que merece la gloria y la honra. A nosotros, como dice aquí, a cada uno se le recompensará según su trabajo. Pero somos iguales todos. Entonces, nos dice por último que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú te vas a Apocalipsis, te vas a encontrar que de toda lengua, tribu y nación se van a postrar ante Dios. Y va a haber redimidos de toda lengua, tribu y nación. Así que en la promesa que se le dio a Abraham, nosotros, iglesia, somos el medio para llevarla a cabo y tenemos en la Biblia la certeza de que se va a cumplir. Así que, si ya sabemos que lo que prometió lo va a cumplir y yo soy el medio, ¿qué nos corresponde? Ser fieles a lo que dice. Es un hecho que todos los que están escritos en el libro de la vida se van a salvar. Y el medio que Dios designó está en la predicación del Evangelio, en la gran comisión como enfoque global que tenemos que cumplir. Entonces dime, ¿qué te mereces al venir a esta congregación? ¿Qué servicios vas a reclamar según la ofrenda que das? ¿Cómo vas a determinar si es una iglesia sana o no? ¿A qué vienes? ¿Cuándo vamos a acabar?
Muchos de ustedes vinieron aquí en ceros, sin saber nada de la Biblia porque eran nuevecitos, ¿verdad? De agencia. Otros ya eran modelo muy antiguo, ¿verdad? Bien peloteados los carros ya. Amolados, abollados, oxidados. Vienes aquí y tienes que ser capacitado. Vienes porque alguien te trajo o Dios te hizo venir. Pero alguien te tuvo que haber hablado. Igual por medio de la lona. Ok, vienes, empiezas a aprender, empiezas a ser capacitado. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Así es tu vida? No. ¿Qué sigue? Ser enviado. Volver a empezar. Lo que se hizo por ti aquí, lo vas a tener que hacer por alguien más. En este o en otro lugar. Venimos a la iglesia y ofrendamos para que esto funcione, no porque merecemos algo, sino porque tenemos la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Si pues yo voy ahí y ofrendo, pero yo no predico ni nada, ¿qué tiene? Tú tienes tus propios dones y tienes que ponerte a usarlos para el beneficio de los demás. Y con lo que ofrendas se sostiene todo lo que hacemos aquí. Y se cumple la gran comisión en conjunto, porque no todos estamos haciendo lo mismo, ni fuimos llamados a hacer lo mismo. Cuando hablas de la gran comisión, tienes que analizarlo en el contexto de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cada uno está haciendo lo que le corresponde? Hay mucha necesidad en muchos lados. Te aseguro, muchos de aquí ya están capacitados. Tienen mucho que dar. Y hay que dar el paso que sigue. ¿Cuál es? Ir. Si como iglesia no hay nadie de nosotros yendo, no estamos cumpliendo la gran comisión. Ahora, con nuestra tecnología, muchas veces no requieres físicamente ir, pero tienes que estar. No sé si me explico. Gracias a Dios estamos conociendo muchas personas de muchas partes del mundo. Y no tenemos el dinero para ir, pero sí estamos. Como iglesia estuvimos apoyando a Colombia un año. Yo estuve a cargo de ese grupo. Tú, Hernán, sí, pero es algo que hace la iglesia. No sé si sabían o no sé si les había dicho, pero hace 3 semanas dejé ese grupo. Ellos ya están establecidos, tienen alabanza, están haciendo lo que Pablo recomendaba a los corintios, profeticen por turno y los demás juzguen, en el sentido de no al futuro, sino de la predicación. Se turnan para predicar y los demás juzgan lo que se predicó. Y esperamos en Dios que Dios manifieste quién es el maestro entre ellos para que empiece a tomar la responsabilidad. Y a partir de este jueves pasado, iniciamos un grupo nuevo con todos los foráneos, gente de distintos países. Y necesitamos replicarnos. Están creciendo por medio de los audios, porque donde están no hay iglesias bíblicas. Algunos son varios como grupito, otros están solos completamente. Y los jueves nos vamos a estar reuniendo en línea y aclarando dudas y determinar dónde hay otro posible grupo en otro país donde se pueda replicar y empezar a ayudarlos a establecer los fundamentos. Ya son cristianos, ¿qué sigue hacer con ellos? Capacitarlos. Ellos le han hablado a otros que llegan. Estamos avanzando, pero cada quien haga lo que le corresponde. ¿Cuántos de aquí ya tuvieron que haber ido y no van? No te estoy diciendo que te vayas a Colombia o Argentina o Venezuela. Simplemente que dejes de pensar en lo que no sabes, porque eso he visto que es una preocupación generalizada. Es que hay mucho que no sé. Mira, nunca vamos a acabar de aprender, ¿verdad?
Y cuando estemos la eternidad con Cristo, tampoco vamos a acabar. Así que en lugar de pensar en todo lo que no sabes, debes enfocarte en compartir todo lo que ya sabes. ¿Verdad? Eso que sabes, te aseguro, es suficiente. Háblalo. Aprovecha las oportunidades. Hay un interés, ponte a estudiar con ellos. Es que algunos dicen, es que está muy lejos árbol plantado. Bueno, están nuevitos, todavía necesitan que les den lechita. Está bien. Asísteles. Enséñales. Si maduran, no les va a importar la distancia. Cuando llega la madurez, van a preferir recorrer los kilómetros que tengan que recorrer con tal de aprender la Escritura. Tenemos mucho que dar. Hagamos la parte que nos corresponde. No venimos a entretenernos. No venimos a que simplemente aprendas. Debes aprender porque tienes que hablar. Y ya sea que hables del Evangelio o enseñes, todos tenemos responsabilidad. En eso vamos a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué estás haciendo según lo que se te ha dado? Y juzguémonos como iglesia. ¿Estamos cumpliendo o no? Yo creo que sí, y nos falta mucho que hacer. Me daría mucho gusto saber que ustedes están haciendo la parte que les corresponde. Yo sé que tienes muchas ocupaciones. Todos tenemos las mismas 24 horas, ¿verdad? Sé sabio en cómo las utilizas. No las enfoques pensando solamente en ti mismo. Si dices, es que hay muchas cosas que no sé, no te preocupes. Enfócate en las que sí sabes. ¿Verdad? Multipliquémonos, no para llenar este lugar, sino para que el Evangelio bíblico sea predicado en todas partes. Vamos a ser llamados a cuentas en lo individual. Y cada uno tendrá que dar cuentas de lo que hizo. Y no es para meterte miedo, sino que si realmente sabes que no has hecho lo que te corresponde, no vas a poder estar en paz. Hay de aquel que se siente a gusto cuando es negligente. Es un juicio terrible que Dios te permita eso. Pero si tú sabes que hay algo que podrías estar haciendo todavía, aún más de lo que quizás ya haces, no lo dejes para después. Busca hacerlo. Busca las oportunidades. Estate al pendiente. Y sé testigo. Aquí y afuera. Haz las cosas bien aquí y afuera. El resto le corresponde a Dios. Lo ha hecho entre nosotros. Lo seguirá haciendo. Pero que no nos tenga que hacer Dios lo que tuvo que hacer en Jerusalén. ¿Qué hizo para que todos hablaran? Les dio muchos problemas, persecución, y se vieron forzados a hablar. Espero que como iglesia no nos pase, pero yo le voy a pedir a Dios que sí lo haga en lo individual, ¿verdad? Porque muchas veces si no tienes la presión, no lo haces. Queda en un buen deseo nada más. Ah, sí, un día lo voy a hacer. Qué distinto es cuando tienes la presión encima, ¿verdad? Quizás algo tiene que ver con los mexicanos eso. ¿Verdad? Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios nos está permitiendo ver cosas que no nos imaginábamos hace mucho. Hay iglesias que han modificado su doctrina a través de lo que aprendieron de árbol plantado.
iglesias completas. Todos somos parte de eso. Ha habido pastores que cuando les hablan de la doctrina y les enseñan las predicaciones, Dios en su misericordia los forma y corrigen su doctrina. Eso es nuevo para nosotros. Sabíamos que hay individuos que entendían, iban a sus iglesias y los corrían. Esa era la regla general. Bueno, ahora está viendo algo distinto. Porque cuando van y dicen, algunos lo están reconociendo. Y la iglesia empieza una transformación donde están. En partes que ni te imaginas. Hay personas, hace poco me escribieron de Rusia. Se encontraron con las predicaciones de Árbol Plantado. Y están buscando la manera de empezar un grupo para enseñar lo que aprendieron. Y acaban de aprenderlo. Tienen poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí tú? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos no tienen dónde congregarse. Que ellos no tienen a dónde ir. Están inmersos en la necesidad. Y cuando obtuvieron algo, están buscando la forma de compartirlo con los demás. Pero me preocupa mucho que tú te hayas acostumbrado a estar aquí. Que lo ves como algo normal y natural. Y que por eso no tienes urgencia ni necesidad de nada. Piensa, ¿qué se requiere para que un pastor diga públicamente, mi doctrina estaba mal y la voy a corregir? Eso es un milagro. Quisiera ver, según la voluntad de Dios, que en nuestra ciudad, en nuestro país, no dijeran, vi un video, dijeran, alguien me habló. No que dijeran, vimos un video de Árbol Plantado, no, alguien de Árbol Plantado me habló, me enseñó, me instruyó. Y luego hable de lo que Dios hizo con ellos a partir de eso. Sí, todos somos parte de los videos. Todo lo que se hace aquí lo sostenemos entre todos. Pero imagínate que cada uno de los que saben lo dijera. No cometamos el error de acostumbrarnos a la misericordia que Dios nos ha dado. Si en países tan lejos, personas que tienen poco conocimiento, Dios los ha persuadido de empezar a compartir con los demás. Yo no llego más que a una conclusión lógica. También aquí hay personas persuadidas que refrenan lo que Dios les ha dicho que haga. No seamos negligentes. Da mucha alegría saber lo que Dios está haciendo en tantas partes. Pero digamos, como decía Pablo de los judíos, aún mi vida daría para que ellos reciban el mensaje. Aquí hay mucha necesidad de nuestra ciudad, de nuestro estado. Habla lo que has aprendido. Aprovecha toda oportunidad. Es bueno que lo hagas para ti y para todos los demás. Nos vamos a regocijar juntos de ver lo que Dios hace. Así que pidámosle a Dios que en su misericordia nos obligue a hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fíjate bien lo que vamos a pedir. No que salgas con pasión y decidido, no. Eso se te va a acabar. No que digas, ya a partir de mañana, lunes, ahora sí. Eso se te va a acabar. Pero pidamos que Dios modifique las circunstancias de tu vida.
de manera que no pueda seguir siendo el mismo. Tengas o no tengas ganas. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres que Dios te convenza o que te discipline? Disciplinado vas a terminar convencido. Los que dicen, Dios, convénceme, están esperando que baje un ángel o algo, te eche unción o algo. Y digas, ya, ahora sí lo voy a hacer. No. Los que estén de acuerdo conmigo, entonces vamos a orar, ¿ok? Señor, queremos pedirte perdón por todo lo que nos has dado y que quizás nos hemos acostumbrado. Por todas las bendiciones, Señor. Lo que nos permite es comprender lo que has cambiado en nuestras vidas y que ahora podemos hacer y que hemos perdido, Señor, la capacidad de asombro por eso que nos diste. Perdónanos, Señor, porque quizás nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de los que buscan tu palabra y no la encuentran, de los que luchan en un lugar donde la doctrina es incorrecta y no pueden recibir la instrucción bíblica que necesitan. Por todos aquellos que en lugar de estar siendo nutridos por la palabra viven desnutridos porque no hay quien les enseñe. Por todos aquellos que no te conocen, Señor, y que hemos olvidado que existen. Perdónanos porque nos hemos concentrado en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento, pero no hemos hecho lo que tú nos demandas por nuestros hermanos o por aquellos que aún no saben que son hijos tuyos, que no te conocen. Señor, nos has permitido ver la enorme necesidad que hay en otras partes. Concédenos, Padre, no ser indiferentes ante esa necesidad. Enséñanos a permanecer enfocados como iglesia. Que aquel que está siendo capacitado no se conforme con serlo, sino que busque compartir lo que ha aprendido. Sabemos que con muchos lo has hecho así, Señor. Pero queremos pedirte que ninguno de nosotros sea negligente refrenando lo que tú ya le has indicado que haga. Que ninguno de nosotros, Señor, sabiendo dentro de sí que debe hacer algo, luche por callar tu voz. Que ninguno de nosotros esté tan cómodo que no sienta la necesidad de cumplir con la comisión que nos entregaste. Por eso te pedimos, Señor, que a los que estamos siendo negligentes, a los que no estamos dando lo que podemos dar, cámbianos, cambia la circunstancia. No nos dejes estar en paz, Señor. Quita las cosas que nos distraen. Quita aquello que nos roba el tiempo, que debiéramos estar enfocando en ti y en la comisión que nos diste. Quita las cosas que nos distraen, Señor. Aunque no queramos, Padre, concédenos en tu misericordia ser disciplinados. Que puedas abrir nuestros ojos, Señor, y ver nuestra condición real y la de nuestros hermanos en Cristo. Que podamos pensar más allá de nosotros mismos y encontrar la forma de ayudarlos, estén cerca o estén lejos. Que el mismo sentir, Señor, que había en la iglesia primitiva, aunque se sabían perseguidos, aunque sus vidas corrían peligro, tú los capacitaste para cumplir con la tarea. Y queremos pedirte, Señor, que no nos entregues a nuestros propios deseos y no nos entregues a nuestras decisiones. Quita lo que tengas que quitar, Señor. Todo lo que estorbe para que podamos avanzar, Señor. Queremos ver gente nueva entre nosotros. Gente que está aprendiendo, gente que nació de nuevo. Queremos ver gente capacitada. Queremos ver personas que demuestran que están listas para enseñar a otros. Queremos alegrarnos y regocijarnos, como dice tu palabra, cada vez que vemos el milagro del nuevo nacimiento, cada vez que vemos cristianos que están siendo capacitados y enseñados y que sus vidas empiezan a cambiar porque se les está dando el alimento bíblico necesario. Concédenos sabernos, Señor, parte
del medio que tú designaste para cumplir la promesa que tu palabra anteriormente especificaba. Sabemos que tú lo vas a cumplir, Señor. Sabemos que eso es un hecho garantizado. Lo que te pedimos es el privilegio de ser usados por ti para llevarlo a cabo. Gracias por todos los que has traído, Señor, físicamente, y todos aquellos que estando muy lejos has unido a nosotros de una u otra manera. Enséñanos a serles útiles, Señor. Ayudarles a ser cimentados, que establezcan bases bíblicas sólidas, fuertes, y que a su vez la transmitan a otros, Señor. Queremos ver el reino de los cielos extendido entre nosotros, Señor. Queremos sabernos parte de eso. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que entre nosotros ninguno tome parte como lo hacían entre Pablo y Apolos, sino que todos nos sepamos de Cristo, para que, siendo tú el único que merece gloria, Señor, solo te la demos a ti. Engrandece entre nosotros, Señor, que nosotros seamos humillados y que tú seas exaltado, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Tenemos 15 minutos para responder. Por favor, evitemos comentarios. Vamos a enfocarnos en las dudas para que nadie se quede con dudas. Y cuando hagas tu pregunta, por favor, ve al punto, ¿no? Lo más resumido y conciso posible para poder aprovechar mejor el tiempo, ¿ok? Entonces, si alguien tiene alguna duda, levante su mano y le llevan el micrófono. Sí. Buen día. Buen día. Pastor, el motivo o la razón de mi pregunta no es una actitud de negación o rechazo hacia lo que Dios nos esté mandando que hagamos, aclaro. Pero a la luz de lo que hemos aprendido, Pastor, por ejemplo, cuando nos enseñaste respecto a lo de los apóstoles bíblicos de aquel tiempo y en el contexto inmediato del pasaje que estudiamos el día de hoy, donde parece ser que nuestro Señor Jesucristo se dirige principalmente a esos apóstoles, y a la luz también de cuando hemos aprendido de que una contradicción lógica, que nada puede ser en el mismo tiempo, dos cosas no pueden ser verdad en el mismo tiempo y en el mismo sentido, si no se pueden contradecir. Bueno, ¿por qué mi comentario pastor? Porque escuchamos en algunas iglesias que se dicen cristianas sobre la gran comisión y se le impulsa, se le exhorta, se le ordena a la gente como que traigan gente, porque necesitamos que venga más gente. Pues algunos lo relacionan con cosas económicas, ¿verdad? Con dinero, necesitamos que caiga más lana. Bueno, entonces, como se escucha eso en el ambiente cristiano, por así decirlo, pastor, ¿cuál es tu opinión en el contexto inmediato de este pasaje que hemos visto el día de hoy? Pensando en que ninguno de nosotros somos apóstoles de Jesucristo directamente, como lo eran en este contexto inmediato, y que, por ejemplo, yo no puedo ser al mismo tiempo que alguien me esté haciendo discípulo. Yo estoy siendo discípulo, aunque la verdad a mí sí me cae el saco y yo creo que sí ya tengo buen tiempo en el Evangelio. Pero vamos a pensar que alguna persona que es nueva y dice, oye, yo apenas estoy en el proceso de que me hagan discípulo o me enseñen a guardar las cosas que nos han mandado. Sí. Entonces, mi pregunta es esa, pastor, sobre quienes les dicen, ve y trae más gente, oye, espérate, pero yo apenas estoy para aprender, como bien nos has enseñado, los fundamentos, la doctrina básica de la iglesia cristiana. ¿Cuál es tu comentario, pastor? Esa comisión, no es que esté diciendo, oye, no es para mí, pero ¿qué opinas de quienes dicen, esa comisión es para todos? Como que si ya todos fuéramos cristianos, como lo dijiste, o estuviéramos preparados como para ir y hacer discípulos. O sea, si ahorita llega una persona nuevecita, como dices, oye, le deberíamos de demandar, ve y trae gente, ve y haz discípulos, cuando él dice, espérate, yo estoy para que me discipulen. ¿Sí me explico? O sea, ¿alguien puede ser discipulado y aparte hacer discípulos en el mismo tiempo y en el mismo sentido? Okay. Es que hay que hacer referencia a la responsabilidad corporativa que tenemos como iglesia. Es decir, si alguien entre nosotros está nuevecito y sabe muy poco, él no se va a poner a discipular a otro. No sabe. Pero como lo mencioné, no todos somos evangelistas
pero todos debemos asegurarnos de que se evangelice. Entonces, viendo la responsabilidad como un cuerpo en Cristo, en la iglesia aquí local, si yo voy e invito a alguien que quizás está igual de nuevo que yo, pero lo acerco a la iglesia porque le invité, le hablé de Cristo hasta donde yo sé, y él empieza a ser capacitado, yo estoy cumpliendo también. Porque aunque no lo estoy haciendo directamente, estoy buscando que se cumpla el que sea discipulado. Entonces tenemos que verlo en ese alcance corporativo. Cuando tú dices, es que yo puedo estar capacitando o puedo estar discipulando, no necesariamente implica que te vas a otra parte. Aquí puedes hacerte cargo de algún área, de estar ayudando en el servicio o de abrir un grupo en tu casa. Y quizás no lo sabes todo, pero también los puedes integrar a la iglesia para que los demás, que quizás tengan ya mayor capacidad, puedan hacerlo. De manera que lo veas como un cumplimiento que entre todos tenemos que llevar a cabo. Sería imposible que una persona haga todo o que cada uno en lo individual busque cumplir con todo. No se puede porque cada uno debe hacer aquello a lo que fue llamado y capacitado para hacer. Entonces, entiendo, pastor, que de alguna u otra manera todos, incluso el que es recién convertido, recién llegado, tiene participación, como llamas, por así decirlo, corporativa, si vale esa palabra, dentro de esta comisión, ¿verdad? Sí, es que todos estamos participando en ser aquí discipulados. ¿Por qué? Porque todos mantenemos este lugar funcionando. Todos hacemos la parte que nos corresponde. Algunos vienen y preparan el audio, o lo sugieres, todo lo que se requiere para que esto funcione, se está distribuyendo cada uno según lo que se ha sentido llamado a hacer. Entonces, cuando decimos, ¿estamos cumpliendo con el ser enseñados? Sí, aunque no estés tú al frente enseñando. Pero todos estamos haciendo la parte que nos corresponde para que eso se lleve a cabo. ¿Me explico? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, avanzamos con unas preguntas en línea. ¿También? Sí, bueno, ok. Dice la pregunta, ¿es bíblico predicar en las calles o en las plazas así como hacen los pentecostales? Bueno, independientemente de lo que los pentecostales hagan, vemos que esa era una de las actividad principal del apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos que los que lo acompañaban también se dedicaban a eso. Buscaban grupos cerca de los ríos o llegaban a las sinagogas o en el mercado, donde fuera, ¿verdad? El punto es que no todos tenemos ese llamado, es decir, no todos estamos llamados a ponernos en la calle a predicar el Evangelio. Muchos, sin tener esa carga específica que quizás parece más de un evangelista, vamos a predicar el Evangelio de manera personal o cuando se presente la oportunidad. Pero el hecho de ir y ponerte en la calle a predicar no tiene nada de antibíblico, es algo permitido. Y de hecho, habría que aclarar que aunque yo aseguro que la técnica no convierte, es decir, el hecho de que te hagas una técnica y hables de ciertas cosas del Evangelio de forma selectiva, eso es un falso Evangelio y es una manipulación para atraer gente. Pero si tú encontraras la manera de repetir el proceso de predicar, imagínate que se ponen de acuerdo y se van 5 a las calles y tienen su método. Los 5 se ponen en distintos lugares y empiezan a hablar del Evangelio y a la siguiente semana hacen lo mismo. Y se vuelve un método a seguir. El problema no es el método siempre y cuando estén hablando el Evangelio bíblico. O sea, el problema es que tú trates de modificar el Evangelio poniéndole una estrategia para hacerlo efectivo. Ese es el problema. Pero no importa qué hagas, si tú estás predicando el Evangelio fielmente, el Evangelio bíblico, no hay ninguna restricción entre lo que puedas hacer. El problema es cuando lo distorsionan. Ahora, si hay personas que se paran en la calle y se pueden hablar, el problema no es que estén en la calle, el problema es que muchas veces ese Evangelio no es bíblico, ¿verdad? Entonces, no es tanto qué método utilizaste, sino el modificar el Evangelio para lograr que sea deseable. Ese es el problema. Ok. Dice que si es bíblico ir a tocar puertas para predicar. Y otra pregunta es, ¿cómo evangelizar a los compañeros de trabajo? Bueno, no podemos decir que sea bíblico ir a tocar las puertas porque no hay ningún ejemplo de que eso se haya hecho, ¿verdad? No está prohibido por la Escritura. Si alguien se fuese a tocar la puerta y habla el Evangelio bíblico, no hay ningún problema. Ya dependería mucho quizás de la zona, el lugar donde estés, ¿verdad? Si eso es efectivo o no. Pero no hay nada que lo prohíba. El problema sería que dijeras, estamos creciendo porque vamos de puerta en puerta. Eso no tiene nada que ver. Entonces, la actividad que tú realices, mientras no contradiga algo bíblico y estés predicando
El evangelio bíblico no tiene por qué tener restricción. ¿Y cómo compartir el evangelio en el trabajo? Pues hay que ver las políticas de la empresa primero y se busca la oportunidad. Es decir, si te metes en problemas de productividad y de eficiencia porque estás usando tu tiempo en las cosas de Dios, en lugar de trabajar y rendir lo que tienes que entregar a la empresa, eso ya es un error, aunque estés predicando el evangelio. Porque no puedes decir que incumples con tu compromiso por estar haciendo las cosas de Dios, sino que tienes que asegurarte que en tu trabajo cumplas con las metas y lo que se te demanda como trabajador y buscar la manera de hablar con los que están en tu trabajo. Entonces muchas veces va a ser difícil hacerlo en la oficina o en la planta donde estés, porque aparte pues siempre va a haber interrupciones y cosas que estar hablando. Por eso yo aconsejaría que si tú ves alguna oportunidad, trates de ponerse de acuerdo para hablar en otra parte con tranquilidad, ¿verdad? Pero respetando siempre las políticas de la empresa. ¿Ahí había una pregunta? ¿Sí? ¿Tienes el micro o no? Ahí está. Que no te veía. Buenas tardes. Mi pregunta es porque se mencionó que los nuevos que no conocen, pues no tienen la carga de evangelizar, ¿no? Mi pregunta es esta, o más que nada que me aclare, porque tenemos en Juan capítulo 4 la historia o donde se habla de la samaritana que Jesús, por así decirlo, la evangeliza, ¿no? Obviamente Jesús todavía no moría, todavía no resucitaba. La forma, pues creo yo que se justifica que fuera diferente, ¿no? Pero le habla de que Él es el Mesías, ¿no? Ella conocía, pero tenía por así decirlo, un evangelio incorrecto, porque ellos tenían solamente el Pentateuco, ¿no? Aquí mi pregunta es porque Jesús le dice a los discípulos, mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad de mi Padre. La mujer fue y empezó a hablarle a todos los hombres de la ciudad, ¿no? Y los hombres decían, ya no creemos solamente por tu palabra, sino ahora le creemos también a Él, y que Él es el Mesías, ¿no? El Señor. Jesús le dice a los discípulos, mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad del Padre. O sea, una persona neófita, aún un neófito puede hacer la voluntad del Padre, así como lo vemos. Y también el método de Jesús no pues la forma en que ella creyó es que Jesús le dijo algo que solamente, que Jesús no debería de saber, ¿no? Dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús le dice algo que solamente, que él no debería saber porque era un extraño, ¿no? Pero sin embargo se lo dice. Eso es válido a la hora de evangelizar para nosotros. Y lo otro es que un neófito, pues haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Puede hacerlo si Dios se lo concede, ¿no? Bueno, es que fíjate la diferencia entre el caso de esta mujer. Va y le dice a la gente lo que Jesús le dijo y los invita a ir a escuchar a Jesús. No dijo, a ver, aquí voy a armar un grupo y yo les voy a enseñar. O sea, ella no está tratando de hacerse cargo de discipularlos. Ella los está invitando a que analicen a Jesús porque ella presenció algo o aprendió algo. Eso todos lo pueden hacer, ¿verdad? El que está nuevo no va a decir, bueno, ahora yo les voy a dar unas clases. No se puede. Pero puede decir, ven a donde yo estoy oyendo. Y ahí puede ser capacitado o ahí puedes escuchar el Evangelio. Entonces, está limitado porque no conoce. Y me parece que el ejemplo de esta mujer lo ejemplifica. O sea, lo ilustra muy fácil. No tienes el conocimiento, pero llévalo donde sabes que hay. Eso es lo que un recién convertido va a hacer. Está muy limitado para hacer lo demás. Ahora, en cuanto a lo que hizo Jesús, no entiendo muy bien tu pregunta, porque aunque por más que te propongas, tú no le vas a adivinar la vida a la gente, ¿verdad? O sea, que Dios pudiera darte información en ese momento y que dijeras, oye, quizás estás pasando por eso, porque tú crees que Dios te estaba hablando y resulta que es cierto, bueno, eso fue algo que Dios quiso hacer a través de ti y que queda bajo su decisión si lo hace o no. En ningún momento se nos demanda que tengamos que hacer un milagro para convencer a la gente. Mi tarea es hablar del Evangelio y ya, Dios hace el resto. Sí, entonces, queda a criterio de Dios cómo lo va a hacer, ¿verdad? Sí, porque pues, como les dice a los discípulos, mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad. Y si en la voluntad del Padre está usarte de esa manera, pues es totalmente
Y ya quedaría el criterio de él, como cuando lleva a Felipe con el eunuco y le dice que se acerque y luego se lo lleva y aparece en otro lugar. No es algo que tú puedas replicar a voluntad, ¿verdad? Eso ya queda a criterio de Dios. Como Dios te quiere usar. Tú tienes que cumplir con lo que se te encomendó. Y si todavía no puedes articular el Evangelio porque todavía no lo entiendes, invítalos al lugar donde tú lo estás aprendiendo. Okay. Ahí tenemos, por así decirlo, las 3 maneras de cómo, por así decirlo, anunciar el Evangelio. No, una es invitando a los... Si yo no sé cómo... Pues ahí no lo estás anunciando tú, ¿verdad? Pero lo llevas a que se lo anuncien. Y puede pasar que Dios ahí te use de alguna manera especial. O sea, puede ser, no digo que tenga que ser obligatorio, pero puede ser que Dios, y es totalmente válido siempre y cuando sea Dios, ¿no? Uh-huh. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, tenemos otras preguntas. Dice, algunos cuestionan por qué predicar el Evangelio si se predica la predestinación. Y como Juan 3:16 asegura que la salvación es para todo el mundo. Bueno, por lo que vimos, que Dios le agradó que las personas fueran salvadas por medio de la locura de la predicación. Es decir, la predestinación y la predicación del Evangelio no son cosas contradictorias. Dios predestinó la salvación para todos sus elegidos y también el medio. Y el medio que Dios revela del Nuevo Testamento para acá es la predicación del Evangelio. Entonces, predicamos el Evangelio para que los elegidos de Dios nazcan de nuevo por el medio que Dios usó, que Dios designó, que es la predicación del Evangelio. Quien piensa que porque hay predestinación no hay por qué predicar, no entiende la predestinación ni el Evangelio. Por eso hay que hacerle ver, predicamos por obediencia, porque ese es el medio que Dios estipuló para que sus elegidos vengan al conocimiento de su palabra. Ok, otra pregunta dice, ¿es correcto llamar discípulos a los que llevamos a la iglesia? Bueno, acuérdate que para ser discípulo es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Si tú ya dejaste tu vida pasada, ya no vives deleitándote a ti mismo, sino que te esfuerzas en vivir para Dios y estás siendo discipulado, ¿verdad? Estás creciendo en el conocimiento de la Escritura, tienes todo lo que se requiere para ser discípulo, ¿verdad? Porque en esa parte en la que eres instruido y el negarte a ti mismo es llevar tu cruz. Y seguirlo es parte de la instrucción que recibes. Al momento en que empiezas a comprender de Él, empiezas a vivir como Él lo ha dicho y a caminar con Él. Entonces, no necesitas un nombramiento, ahora tú eres un discípulo. No, si tú naciste de nuevo, ese es el punto de partida. Ya eres un discípulo de Cristo. Esa hambre y esa necesidad por conocerlo te identifica como tal. Ok. Dice, en tu círculo familiar, si en tu círculo familiar no te quieren escuchar, ¿los tienes que dejar o tienes que insistir? Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fueran a una aldea y no lo recibieran, se sacudían el polvo en señal de juicio. Es decir, no estamos llamados a convencer a nadie. Y la idea de que si les insistes y insistes mucho, se van a convencer es antibíblico. Si Dios ya designó quién se va a salvar, no es tu insistencia en la predicación del Evangelio, sino el momento en que Dios lo decida. Entonces, si tú compartes el Evangelio y te rechazan, no hay ningún problema. No tienes por qué tratar de forzarlos al cristianismo. Podrás decir a lo mucho, Dios no eligió este día para salvarlo. Tampoco puedes decir, este es un hijo del diablo condenado a destrucción. No, quizás en una semana se cumple el tiempo designado para él y Dios lo trae al conocimiento de él, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la parte que nos corresponde al decirlo. No lo quisieron, no hay ningún problema. Habrá más oportunidades, ¿verdad? Pero no tienes por qué ser kamikaze y estar tirándole con todo para convertirlos porque no es tarea tuya. Ok, ya la última de los en línea dice, ¿cómo debo evangelizar sin saber dónde invitarlos porque no conozco una iglesia bíblica? Bueno, en ese caso, nosotros como árbol plantado vivimos esa circunstancia, ¿verdad? Dios te permite entender algo de la Escritura, algo que tú sabes que estabas haciendo mal. Y tú puedes ir a invitar a alguien y decirle, oye, mira lo que encontré, pero no tienes a dónde llevarlo. Lo que hicimos fue, pues vamos a reunirnos en la casa a orar. Ahí podemos empezar a analizar la Escritura.
y lo invitas a que juntos busquen la verdad en la Escritura, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos guía la verdad. Entonces, si no tienes una iglesia bíblica donde asistir, invítalos a esforzarse junto contigo para crecer en el conocimiento bíblico. Ya Dios dirá si les muestra más adelante una iglesia bíblica o Dios empiece una congregación donde estén ellos. Ok, gracias. Buenas tardes, Ana. Oye, Buenas tardes. nada más si me puedes aclarar en la parte de la Biblia cuando dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entendemos que nosotros venimos a ser los obreros, ¿verdad? Ujú. Y la mies viene siendo las personas o el mundo en general a quien se les va a predicar la palabra. Ujú. Pero, y en la parte de la gran comisión, entendiendo que el evangelio que nosotros compartimos de forma correcta y es la que trae convencimiento de pecado a las personas, esto es lo que los atrae, ¿verdad? Obviamente a los pies de Dios. Ujú. Pero ¿qué sucede cuando una persona es atraída a Dios por medio de, no sé, un milagro o alguna situación en la que ellos experimentaron y que lo creen directamente que provino de Dios y no directamente de alguna otra predicación? Esto lo valida como, no como de la gran comisión, sino por medio de la misericordia de Dios es que llegaron a Él y entonces ellos van a tener entendimiento de pecado o se quedará nada más como ok. una misericordia de parte de Dios. Bueno, lo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el caso de Cornelio, que Dios le muestra que tiene que traer a Pedro. ¿Por qué tenía que traer a Pedro? Para que le hablara el Evangelio. Es decir, que Dios, como dice la Escritura, que Él es quien los trae a Cristo. Ese arrastre es lo que le llamamos el llamamiento eficaz, ¿verdad? Que Dios te habla y empiezas a buscarlo. Y quizás fue una situación difícil, quizás fue un milagro, quizás fue un momento de felicidad que te lleva a buscar de Dios. Lo estás buscando hasta que lo encuentres. Pero el punto que marca el nuevo nacimiento tiene que ser la predicación del Evangelio. Eso es lo que Dios ha designado. Entonces puedes ver que puedes encontrar ejemplos donde la persona manifiesta un interés, pero no conoce el Evangelio. Puedes saber que Dios lo está trayendo, pero se le tiene que predicar el Evangelio. Precisamente por la instrucción que Dios hace y para asegurarte que no venga con malentendidos. Porque dice, oye, yo vengo buscando a Dios, pero quiero que me sane. Entonces no estás buscando a Dios, sino la sanidad. Y cuando le hables del Evangelio bíblico, ese va a ser un filtro. Porque si no le interesa a Dios o no se ve a sí mismo como pecador, no le va a ser atractivo y se va a ir. Pero si a pesar de que no es atractivo el mensaje, Dios dio convicción de pecado cuando hablabas con Él, lo va a aceptar y ahí filtras. No. Yes. Muy bien. ¿Es todo? Acá hay otra pregunta y acá hay otra. No, allá que me digan la señal del cuánto tiempo nos queda o hasta dónde. Estas son las últimas. Hola, Bueno. hola a todos. Pastor, tomando en cuenta la última pregunta, por ejemplo, si van a un hospital, entonces ahí se les predica, pero ellos tienen necesidad de sanidad. O sea, yo no sé aquí de esta iglesia, se les lleva café, se les lleva pan, o no van a un hospital, o si van, ¿qué se les enseña? Porque se supone que creemos que cuando una persona está escuchando un mensaje es porque tiene necesidad, está llorando, o hay una persona en una cama, no sé. Entonces, ahí ¿cómo le hacen? Bueno, es que tu punto de partida no es el bíblico. No le anuncias el Evangelio a alguien que tiene necesidad porque tiene necesidad. Es decir, velo desde esta perspectiva. Todos vamos a ser juzgados por Cristo. Y si te juzgan según tus obras, vas a ser a la condenación eterna. Pero si te humillaste a Cristo y Él te hizo nacer de nuevo, vas a la eternidad con Él. Y le dices, esta persona está enferma y no conoce de Dios. ¿Qué es lo que necesita principalmente? ¿La sanidad o el Evangelio? El Evangelio. Entonces, tú le predicas al pecador porque necesita salvación, indistintamente de si está feliz, triste, está enfermo o sano, si está pobre o enriquecido. Eso es totalmente indistinto. Es un pecador al cual hay que hablarle de quién es Jesús, por si Dios le ha concedido salvación. Entonces, tú no te acercas a la gente porque la ves necesitada, te acercas a la gente porque sabes que es pecadora y necesita escuchar el Evangelio. Entonces, lo que se le dice a un enfermo no es que va a sanar, sino que lo más importante para él es que él
sea de los hijos de Dios, ¿verdad? Que se humilla ante Dios, porque como dijo Jesús, ¿de qué te servirá entrar con 2 piernas y estar completo y 2 piernas y echar al agua de fuego? Es mejor entrar cojo o tuerto. Podría decirle, mira, quizás Dios no te va a sanar, pero eso ya no es importante. Lo más importante es que Dios te ha dado vida eterna. ¿Me explico? Entonces, el ministerio como tal de hospitales no lo hacemos en árbol plantado. Es decir, no se trata de ir y decirles, tengan esperanza, porque no hay forma de garantizar que Dios los va a sanar. Muchos de esos Dios ya definió que se van a morir ahí. ¿Y para qué vas a decirles, oye, pues a lo mejor tú te vas a morir aquí? No, es que no es el enfoque. Es decirle, oye, tú necesitas conocer a Jesús, porque eres un pecador. Y si te juzgan según tus obras, vas a ser condenado. Te sane o no te sane, salgas con vida de hospital o no, lo más importante para ti es conocer a Jesús. ¿Me explico? Y aquí había otra. Buenas tardes. Parece que ya me dio la respuesta de la pregunta. Bueno. Mire, ¿cómo le dices a una persona moralmente buena y las compañeras que conoces y todo, Jesucristo murió por ti? Uh-huh. Y te dice, pues por ni qué, o sea, ni lo apedreé, yo ni estuve en su tiempo, yo no está como los apóstoles predicaban eso, ¿verdad? Porque era muy vivido y era su tío. Todos lo conocieron, ¿verdad? Fue muy sonado. Pero ahora las personas dicen, no, yo no le hago daño a nadie, yo no me ofendo, yo respeto, no me meto, mira, pago mis impuestos, hago lo correcto, se acabó. Entonces, ¿por qué Jesús murió por mí si yo no hice nada? O sea, ¿cómo le haces entender esa parte? Te falta la parte fundamental. Y yo me acuerdo que luché mucho tiempo con esa duda, hasta que leí una historia que no sé quién es el autor, pero esa historia me lo aclaró. Dice, imagínate que tú estás en un avión y tienes acceso a la información de cabina y sabes que están a punto de estrellarse. Y sabes que hay solamente 3 paracaídas. Tú agarras uno para ti, tienes que repartir 2 y el avión tiene más de 50 pasajeros. Nadie sabe que el avión se va a estrellar. Si tú te acercas con una persona que está ahí sentada y le dice, oye, ten este paracaídas, de nada, y te vas a sentar, ¿qué crees que va a pensar de ti? O sea, ¿por qué me das esto? No lo necesito. Pero ¿qué tal si el otro llega y le dices, oye, el avión se va a caer? Nada más hay 3 paracaídas. El mío, el que le di al otro y este. Por nada, y te vas caminando, ¿qué va a pensar de ti? ¿Que estás loco? O sea, a lo mejor lo va a dudar, pero ¿se va a caer el avión? Y tienes el paracaídas, se vuelve algo muy valioso. Cuando tú hablas del Evangelio, no puedes decirle que Dios pagó por sus pecados si ni siquiera está consciente de que es pecador. Por eso, cuando alguien se ve en sus propios criterios como justo, hay que hacerle ver que el primer mandamiento no lo cumple. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No lo hace, ni con toda su mente, ni con todas sus fuerzas. Y eso ya es pecado, y eso ya merece la condenación. Partiendo de ese punto es cuando puedes decir, Jesús pagó por los pecados. Porque si te saltas el punto donde ellos deben reconocer que son pecadores, la paga viene a ser algo sin sentido, ¿verdad? Es como decirle a alguien, ten la cura para el cáncer. Pues yo no tengo cáncer, muchas gracias, pero nada me sirve. A decirle, mira, aquí están los análisis que indican que tú tienes cáncer y aquí está la cura. En ese momento sí va a estar totalmente agradecido contigo, hasta que le demostraste que tiene cáncer. Esa es la diferencia. Por eso, hablar del Evangelio completo tiene que ver con la obra de Cristo y explicar por qué murió. No nada más decir, Él ya pagó. Pues gracias, pero yo no necesito nada de Él, ¿verdad? Se vuelve un mensaje sin sentido. Exacto. Ok. Gracias. Muy bien. Terminamos. ¿Hay avisos? Hay junta de miembros la otra semana, ¿verdad?